Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Hoy vamos a dar inicio a una reflexión, a un informe también, acerca de la cuestión de la pauta publicitaria en el gobierno de Ignacio Torres, aunque puede caber para cualquier gobierno, y la relación de esta con la criminalización de la protesta social en general, con énfasis en la cuestión de los pueblos mapuche y los pueblos indígenas, a partir de el caso de la comunidad mapuche Lorenzo Pulgar Huentu Quidel, que fue allanada hace 2 días acusándola de instigar los incendios en la cordillera chubutense, en especial a un integrante de esta comunidad, Rocío Brizuela, a quien acusan de ser una de las instigadoras del fuego sin ningún tipo de prueba. A ella se les quemó todo en la comunidad, pero los acusan de instigar. Mientras este informe se esté publicando, se va a estar llevando adelante una audiencia, tengo entendido que con el Superior Tribunal de Justicia o con algún otro tribunal, no, otro tribunal me parece que es, para que ratifique o rectifique la detención de Nahum Vargas y Damián Díaz en Rawson. Ellos están detenidos en Trelew, quienes participaron del chubutazo contra la zonificación minera de 2021, una rebelión popular de características históricas en la provincia, y por el cual están siendo condenados injustamente porque los acusan de haber quemado casa de gobierno y otros edificios públicos, cuando eran miles de personas los que estaban en la calle movilizando contra una feroz represión policial. Te doy un adelanto y después continuamos. Yo me voy a referir a la cuestión de la pauta publicitaria a partir de los boletines oficiales, ¿no? Difundidos por el gobierno desde diciembre, es decir, todo diciembre hasta el 12 de enero. Los encargados de difundir la pauta publicitaria son quienes integran el registro de publicidad oficial de la Subsecretaría de Información Pública de la Dirección General de Publicidad. Es un trabajo tedioso haber hecho todo esto. A mí me dio arriba de 570 millones de pesos, pero estos 570 millones de pesos no incluyen a la publicidad, cartelera en la calle, sitio web, incluso la plata que se pone en los medios nacionales. No, simplemente se refieren a radios, canales de televisión o productoras de televisión y medios impresos. ¿Se entiende? Pero bueno, antes de continuar con esto, te voy a pedir lo mismo de siempre, que te suscribas al canal. Más del 90% de los que nos ven no están suscriptos y es gratis. Que te suscribas al canal va a generar, entre otras cosas, que vos, si apretás la campanita, estés notificado cada vez que nosotros subamos un video, pero además nos va a permitir llegar a mayor cantidad de gente, que es lo que pretende cualquier comunicador social, ¿no? O sea, no hay ningún comunicador social que pretenda llegar a un núcleo reducido de gente. No, todos pretendemos llegar a una situación lo más parecido de masas. Y que, bueno, que te suscribas al canal, que aprietes la campanita. Esto nos va a permitir, como te decía, llegar a más cantidad de gente, y que además te sumes a la campaña para respaldar financieramente a Prosa Urgente. Ahora te vas a dar cuenta de la necesidad de esto. A los grandes medios hegemónicos, la pauta del gobierno y de otros sectores los logra mantener en pie. Imagínate los medios alternativos, que la tenemos que remar en dulce de leche, y más cuando tenemos una postura tan crítica como es el caso de Prosa Urgente.
Hoy justamente, dentro de un par de horas, voy a estar viajando a Mendoza para cubrir el Mendozazo con defensa del agua. Allí se aprobó la mega minería y bueno, preciso de la ayuda de ustedes para poder sostener este trabajo eh, de periodismo crítico. Así que bueno, ahora vamos a ir al informe. Del informe te decía, la suma de todo lo dirigido o toda, a ver, perdón, la suma de toda la plata dirigida a la cuestión que tiene que ver con la publicidad en los boletines de diciembre de 2025, te estoy diciendo el primer boletín en el que aparece la pauta publicitaria de diciembre es el de, disculpen la demora, boletín 14752, si no me equivoco. Hay otros boletines anteriores, pero perdón, 14751 es el primer boletín y el último, fechado el 12 del 1 del 26, es el 14770. Te decía, la suma de toda esa plata da 570.545.796 pesos. Pero esto es simplemente la punta del iceberg. Hay que dejarlo bien en claro. Ahora te voy a explicar por qué. Como te imaginarás, el medio que más pautas recibió en los meses referidos a estos boletines es el diario Chubut. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. Generalmente se publica con algún tiempo de demora. No significa que esta plata sea la que corresponde al mes de diciembre. Esta plata corresponde en algunos casos al mes de agosto, pero sobre todo septiembre y octubre. Diario Chubut, en este tiempo que ubica los boletines de diciembre y hasta el 12 de enero de este año, recibió 77.510.600 pesos. Esto incluye también a la FM. Ahí ponen guita en programas de la FM que no lo mira absolutamente nadie y me consta que tampoco esa plata va dirigida al trabajador de prensa en cuestión. Entonces se utiliza para blanquear ciertas cuestiones. Vos me entendés a lo que me refiero, ¿no? Programas que no mira nadie, pero que el gobierno pone la platita. Yo acá voy a hacer énfasis en los principales medios de comunicación, no en los medios más chicos. Ténganlo presente. Bueno, segundo, LU20. Esto también involucra a FM Galaxia. 57.960.000 pesos. Tercero, Radio Jornada. 55.223.500 pesos. Radio Crónica, que incluye al diario, 44.281.155 pesos. Radio 3 AM 780, 40 millones. FM del Lago, 26.750.000 pesos. Radiovisión, 28 millones de pesos. FM del Mar, 26.600.000 pesos. La conjunción de LU17 y FM Paraíso, que tengo entendido, si pertenecen al mismo grupo, cualquier cosa me pueden corregir, 27.756.000 pesos. Madrid TV,
23.658.000 pesos, pero a eso habría que agregarle Treleu TV, que infiero deben ser de los mismos dueños. Ahí ya tenés 4 millones más. AG Andoni Productora, que me parece que es la productora que tiene programas en Canal 12. Cualquier cosa, si me equivoco, me pueden corregir. Bueno, decía AG Andoni Productora, 25.695.000 pesos. La Opinión Austral, Diario de Santa Cruz, 9.019.650 pesos. Canal TVO, 14 millones de pesos. FM Treleu Noticias, 9.279.000 pesos. FM del Bosque, 2.387.000 pesos. ¿Qué significa esto? Y bueno, significa que esta gente son los voceros de este gobierno que se caracteriza por vender humo en los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación este gobierno no podría vender humo. Todos recordamos cómo llegó Ignacio Torres al poder, aprovechando los resultados de una gestión desastrosa por parte de Mariano Orsioni. Durante la campaña del 2023, este muchacho, Ignacio Torres, no se cansó de vender humo, sobre todo a la docencia, trabajadores de la salud y demás, diciéndoles que iban a recuperar la dignidad, entre otras cosas, los sueldos, y tenemos los peores sueldos del país, la docencia chubutense. Ahora bien, yo te decía, esto es la punta del iceberg y es una especie de blanqueo que en última instancia tienen que hacerlo por una cuestión de guardar las formas, pero que ni a palos representa la cantidad de guita que invierten o gastan, esto lo voy a dejar a tu criterio, en publicidad, es decir, en comprar medios de comunicación o alquilar medios de comunicación para difundir sus actos de gobierno. Primero que nada porque esto representa a un sector del Poder Ejecutivo y demás. No involucran a los otros poderes del Estado. Tercero, porque, como te decía, esta no es la pauta que vos vas a ver en distintas redes sociales de los medios de comunicación, ¿no? No es que le pagan al Chubut con esta plata de 77 millones de pesos, no está involucrada o no implica que Diario Chubut deba poner una gacetilla de prensa en su cuenta de Facebook o de Instagram o de Twitter. No. Para eso, otra cantidad de plata. Y a eso hay que agregarles los sitios web. Porque, por ejemplo, no escuchaste a ADN Sur, que es uno de los medios más importantes que tiene la provincia. Porque es un sitio web. Hay que ver en qué lugar está el dinero destinado a esos sitios y por qué esos sitios no están incluidos en este informe que tienen que volcar continuamente desde el gobierno y del sector de publicidad y de prensa del gobierno, de comunicación. Pero después está la otra cuestión, que es aún más importante, que tiene que ver con el tráfico de influencias, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque todos estos casos que yo te estoy diciendo son casos que tienen que ver con empresarios que están detrás, que no son solamente empresarios de medios de comunicación. No estamos hablando solamente de empresas de comunicación, para decirlo con claridad. No son solamente medios, son empresas de comunicación. Pero digo, estamos hablando solamente de empresas de comunicación. El dueño del Diario Chubut tiene otras empresas seguramente. El dueño de Radiovisión, de Radio 3, de LU17, de FM del Lago, deben tener otras empresas. Y ahí es donde empieza el negociado. Que puede ser con la obra pública, que puede ser con
otras dependencias del Estado, que puede ser con la facilitación de X cuestión, ¿se entiende? Entonces, esto es un poquito más complejo que solamente la pauta que acá aparece, que si bien es una pauta importante, como te decía, no representan ni una décima parte de lo que se debe gastar. Y a esto, una vez más, recalco la guita puesta en medios nacionales, donde al muchacho de Ignacio Torres le encanta aparecer. O vos pensás que aparece gratis en Mirta Legrand, por ejemplo, en la mesa de Mirta Legrand. No, ahí hay que ponerse. El otro día, hoy estamos a miércoles, martes, el lunes, a última hora del lunes, le hicieron una entrevista claramente pautada en A24. Debe haber sido tipo 10 de la noche, calculo yo. Pero debe haber sido en la noche. En donde este muchacho bravuconeó contra el pueblo mapuche, contra todos los que lo criticaban, y se vanagloriaba de haber encontrado a alguien involucrado con los incendios, que era el caso de Rocío Brizuela, cuya única prueba, y lo decía sin ruborizarse, era que aparentemente esta mujer no tendría una buena relación con su familia dentro de la comunidad. ¿Ustedes se imaginan si tienen que meter en cana o en última instancia iniciar una causa en este país a todas las personas que no se llevan bien o que tienen alguna diferencia con su familia? Este es el argumento que puso Ignacio Torres para decir que es sospechosa de prender fuego los bosques en Cordillera. Obvio. Primero, dando por hecho algo que no sabemos si es verdad. Segundo, si vos sos mapuche y te llevas mal con tu familia y vivís cerca del bosque, y podés ser un terrorista de la RAM. Si vos sos un ricachón, terrateniente y demás, y te llevas mal con tu familia, bueno, ¿qué me importa? Vos seguí haciendo lo tuyo. Este es el argumento, yo sé que suena irrisorio y demás, pero el argumento es que esta chica o esta mujer se llevaba mal con la familia y por ende podría estar involucrada en los incendios. Se le quemó todo a Rocío Brizuela, y ahora tiene que lidiar encima con que intenten criminalizarla. ¿Cómo funciona esto? Te voy a dar un ejemplo. Yo laburé en Diario Chubut desde el año 2007 hasta diciembre del 2021, donde me despidieron por manifestarme dentro del Chubutazo como contra la zonificación minera, aunque yo ya venía con problemas en el Diario Chubut por mi labor sindical adentro del diario. El diario, bueno, como todo diario, tiene su redacción, aunque antes de ingresar a la redacción hay un despacho, una especie de secretaría, un lugar donde el dueño del diario Chubut, José María Sáez, hijo, el padre antes también lo hacía, recibía a gente que lo iba a visitar, pero no eran cualquiera. De vez en cuando podía aparecer algún familiar, pero en términos generales eran gente de poder. Iba el gobernador, iba el vicegobernador, iban intendentes, llegó a ir algún presidente, y ahí charlaban de política 1 o 2 horas, y obviamente ahí pactaban un montón de cosas, ¿se entiende? Al otro día seguramente a esa gente, o ese mismo día, se le entrevistaba y demás. Pero no se hablaba solamente, no es que lo iban a visitar porque tenían ganas, iban a visitarlo para tener acuerdos políticos, ¿se entiende? Entonces, cuando aparece un caso como el de los incendios en Cordillera, estos medios como el Diario Chubut, por ejemplo, que reciben la pauta oficial, en este caso para el diario La FM, pero además para lo que es publicidad en redes sociales e incluso en su sitio web, que no está dentro de esos 77 millones, obviamente, ¿qué va
a difundir? ¿Una voz crítica? ¿O simplemente va a reproducir lo que dice el gobierno? Claramente va a reproducir lo que dice el gobierno. Por otra parte, estos medios de comunicación le pagan, en términos generales, a sus trabajadores miserias. Lamentablemente, el convenio laboral de prensa es uno de los más bajos del país, y salvo aquellos periodistas con un poco más de llegada al público, que seguramente reciben algo de la pauta publicitaria o algún monto en negro por parte del diario, el resto tienen 2 o 3 laburos o más para poder llegar a fin de mes. Y hablando de tráfico de influencia, o ponerle el nombre que vos quieras, si no es tráfico de influencia, ponerle otro. Por ejemplo, Diario Chubut. Yo te decía que laburé del 2007 al 2021. Durante todo este tiempo me descontaban de mi salario el importe para pagar la obra social. Pero resulta que cuando vos vas a la AFIP y ves que ese importe no fue pagado nunca. Nunca, o en estos 14 años, 2 veces, 3 veces. ¿Cómo se puede sostener algo así? ¿Por qué no va a la Secretaría de Trabajo y investiga y lo obliga al dueño del diario para que, si me haces el descuento a mí, como trabajador, para la obra social, y además vos tenés que poner tu parte, ¿por qué no vertís esa plata a la obra social? Primero porque tenía un acuerdo con el burócrata José Arenas de la OT, del cual es amigo de la secundaria o de la primaria, no me acuerdo. Bueno, tenía sus acuerdos. Y segundo, porque no hay un ente que regule todo esto, porque no pasaba solamente conmigo, sino con decenas de periodistas, de trabajadores, porque no todos eran periodistas, del diario El Chubut. Entonces después hay una huelga en el parque industrial, la burocracia se cruza de manos, no hace nada para defender a los trabajadores, el gobierno obviamente tampoco, y Diario Chubut la va a cubrir desde el punto de vista de los trabajadores en lucha o desde el punto de vista de la burocracia que es traidora a los intereses de los trabajadores, es decir, que juega a favor de las patronales y del propio gobierno y de la patronal. Es obvia la respuesta. Es obvia la respuesta. Este diario, por otra parte, es antiplanero y recibe toda esta pauta publicitaria, es antiplanero, recibe esta pauta publicitaria y durante la cuarentena recibió el subsidio. La mitad del sueldo que nos pagaban a nosotros, que no lo pagaban en tiempo y forma, lo pagaba el Estado. Para los desocupados está todo mal que lo subsidie el Estado. Para las patronales que negrean, porque acá negrean el diario Chubut, que tienen un discurso fascistoide, de criminalización de la lucha de los pueblos indígenas, está todo bien. Otro ejemplo, Radiovisión, Comodoro Rivadavia. Tengo entendido, por favor corríjame en este dato si no está bien, que en los últimos 2 o 3 años han habido alrededor de 7.000 despidos en el sector petrolero. Producto, por un lado, de las políticas del gobierno y por otro lado, de las exigencias de las patronales, entre otras cosas porque se están yendo a vaca muerta, a sacar petróleo no convencional. ¿Cuál va a ser la visión de Radiovisión, valga la redundancia? La de denunciar que miles de familias se quedan en la calle, que no hay un plan para contenerlas y demás, o va a ser como que nada pasa, salvo que explote la situación, porque cuando la situación explota, los medios de comunicación se ven obligados a cubrirla, ¿no? Pero si la situación explota, ¿qué hace? Y bueno, va a entrevistar al burócrata de Ávila, que además es diputado por el PRO, si no me equivoco. Va a entrevistar
a Ignacio Torre, que va a bravuconear contra las petroleras en voz alta, pero por abajo arregla todo el tiempo, incluso le ha quitado las retenciones, sí, se las llevan con palas y encima no dejan ni un peso, y de vez en cuando pueden llegar a entrevistar, si es que le dan la entrevista, a alguien referenciado en la propia empresa. LU17. Ahora está el problema con Red Chamber. Pero a mediados de año estuvimos en la puerta de un madrinazo porque los trabajadores marineros estaban en conflicto con la patronal porque le querían bajar el sueldo. Creo que se terminaron bajando porque le mantuvieron el mismo sueldo del año pasado, pero con la inflación es una rebaja encubierta. Decía, en este conflicto que llevó meses y demás, ¿cómo lo iba a cubrir el EU17 y FM Paraíso? ¿Dándole voz a los trabajadores en lucha o reproduciendo la respuesta de los empresarios negreros de la pesca y del gobierno? Es obvia la respuesta. Por eso en algunas de las movilizaciones se decidió ir a LU17. Y recordemos que tanto el sector pesquero como el sector petrolero son los dos principales sectores económicos de la provincia y son los que aportan a las campañas electorales de los medios de los partidos políticos patronales. Me refiero al, no solamente en este caso a Cambiemos con la UCR y el PRO, sino al propio PJ. Los medios de comunicación hoy día son peronistas, mañana son radicales, se van acomodando y llevan adelante la voz del sector que está en el poder. En Cordillera, FM del Lago y FM del Bosque. Van a denunciar en profundidad la responsabilidad del Estado en los incendios. Todos sabíamos que iba a haber incendios este año. Van a denunciar la falta de inversión en las redes de electricidad y gas que atraviesan los bosques, que ante la menor chispa puede provocar un incendio. Van a denunciar que en la Secretaría de Bosques los trabajadores están sumamente precarizados y con sueldos de miseria. Van a denunciar que en esa misma secretaría los brigadistas no son todos los que se precisan y además no siempre trabajan en condiciones dignas para enfrentar el fuego. Además que hay un convenio para los trabajadores brigadistas y otro para el resto de los que están en bosques. Van a denunciar la responsabilidad de los terratenientes, de los capitalistas de la madera, de los que invierten en la cuestión inmobiliaria. O van a reproducir el discurso racista, clasista del gobierno contra los pueblos mapuche. La respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Y por eso invierten tanta guita en estos sectores. Ojo, en las FM y en las FM de Cordillera se pone guita. Porque es un sector clave para criminalizar al pueblo mapuche. Pero no solo al pueblo mapuche, también para criminalizar a muchos vecinos que se autoconvocan para enfrentar los incendios. Y después sale a decir Nacho Torres en los medios nacionales, en los medios provinciales, que no pongan guita en ningún CBU, en ninguna cuenta, porque el Estado se está encargando de todo. El Estado no se está encargando de casi nada, muchacho. Todos los vecinos que perdieron gran parte de sus pertenencias están literalmente en las calles. Por eso esos vecinos incluso sacan su flyer, o los brigadistas autoconvocados sacan su propio flyer, solicitando
la solidaridad del pueblo, que como nosotros sabemos, en Argentina, eso, frente a las catástrofes como estas, que en realidad más que catástrofes son crímenes sociales, porque hay responsabilidad del Estado, está siempre presente. Pero claro, el gobernador sale a decir, no, está todo controlado porque no quiere dar muestra de que la situación no está pasando por arriba. Pero el gobernador es cómplice de toda esta situación, es el principal responsable de que se quemen los bosques. El tercer verano al frente de la provincia por parte de Ignacio Torres, y en todos los veranos se te quemó el bosque, Ignacio Torres. En todos los veranos se te quemaron los bosques y en todos los veranos responsabilizaste a los mapuches, que todo lo contrario, lo que hacen es cuidar de esa naturaleza. Este discurso de Ignacio Torres, ya por más pauta publicitaria que ponga, se está cayendo. Porque así vemos en estos días, en estos streaming de chetitos que suelen haber palermitanos, incluso en esos sectores, manifestándose, obviamente en contra de la quema de bosques, pero incluso en contra de que se responsabilice a los mapuches, pues no le cree nadie. Nadie cree que una comunidad mapuche pueda prender fuego. Nacho Torres sale a decir, no, nosotros nos llevamos bien con los mapuches, estos son autopercibidos mapuches. ¿Quién sos vos para decir quién se autopercibe y quién no? Ignacio Torres. Obviamente con un discurso de tinte fascistoide que en nada se diferencia, o muy poco se diferencia, con el discurso de los libertarios tipo Trump, tipo Milei, ¿no? Porque acá poco importa la relación entre el discurso y la realidad. A ellos les interesa tener simplemente un discurso para justificar su avanzada reaccionaria, en este caso contra el pueblo mapuche, que defiende los territorios en cordillera, y después a nivel nacional o internacional tenemos Trump acusando a Maduro de ser integrante de una banda narcotraficante, la banda de los Sol, no me acuerdo cómo se llamaba realmente. Lo capturan en una medida que rompió todos los criterios del derecho internacional, se lo llevan y después dicen que no tenía nada que ver con esta banda de los soles, o como se llame. Poco importa la verdad. Se supone que un medio de comunicación tiene que tener una relación escrupulosa con la verdad, no inescrupulosa. Tiene que tener una relación de siempre tratar de plantear o informar con la verdad. Pero acá la verdad no importa. Acá lo único que importa es tener un discurso para que los grandes capitalistas puedan hacer sus negocios. Y está la doble moral, porque tenemos al liberfacho de Ricardo Bustos, que tiene un programa de radio que se llama Viva la Radio, entre otros programas que tiene. Lo tiene en 3 radios seguro. En Cordillera lo tiene en 2, creo. En el sur también, en Comodoro. No recuerdo en estos momentos si aparecía en alguna radio de la costa. En todos recibe pauta publicitaria. Obviamente con un doble propósito en este caso. Primero, Nacho Torres intentó que Bustos se presentara en una interna contra la candidata de Trefinger en La Libertad Avanza para tratar de llevar agua para el molino de Torres. Pero además, porque en última instancia La Libertad Avanza con Cambiemos no tiene diferencias sustanciales, pero este liberfacho, que es antiplanero, recibe religiosamente pauta del Estado. Y por el programa supongo que debe ser el mismo, pues tiene el mismo nombre, pero se repite en distintas emisoras. Por todas recibe plata. Estamos hablando simplemente de las radios, no de las redes sociales. Bustos, de estrechas relaciones con las megamineras,
y el principal vocero de los fascistas en Cordillera contra el pueblo mapuche. Entonces después vos ves que criminalizan hoy está, por ejemplo, Facundo Jones Guara y Pablo Longuán preso en la unidad 6, se intentó criminalizar a Moira y Mauro Millán. Hace 2 días, también 3 días, entrevisté a Marilyn Cañío. A ella se le quemó casi toda la chacra, creo que es, que comparte con su pareja, pero además ella es parte de una comunidad en la zona del Maitén, que vendría a estar del otro lado del cerro, que fue allanada también el año pasado. En esos mismos allanamientos del 11 de febrero se allanó una radio comunitaria. Hace pocos días yo saqué un editorial donde planteo la debilidad creciente de este gobierno de Ignacio Torres, en donde puntualizo cómo se le agarró contra un periodista que le hizo una mera pregunta sobre el destino de los fondos que bajaron a nivel internacional e incluso de Milei, y que, según investigaciones hechas, no se habrían dirigido a la prevención de los incendios y al combate de los incendios. Están ahí. No se sabe qué se hace con esos fondos. Si se lo hubiese utilizado para lo que se precisaba, quizás los incendios este año no hubiesen sido de la magnitud que fueron. O quizás el gobierno está interesado en que estos incendios se lleven adelante. ¿No? ¿Por qué no pensar eso? Él sale a decir que durante su gobierno no va a haber negocio inmobiliario con esos incendios. Ignacio Torres, salvo que ocurra algo muy excepcional en estos 2 años que queda, no te voy a decir que es un cadáver político, pero la posibilidad de que Ignacio Torres tenga un segundo mandato cada vez son menores. Pero el trabajo ya lo hiciste, Ignacio Torres, para tus amiguitos y para todo lo demás. Desde el momento en que no trabajás para prevenir los incendios en cordillera, sino más bien que mirás para otro lado, no destinar los fondos para lo que corresponde, esos incendios se llevan adelante, después viene otro gobernador, mira para otro lado, y en esas tierras se hace lo que se tiene que hacer. Por más que vos bravuconés y te la dé de cancherito en las redes sociales. Insisto, estamos frente a un gobierno débil, su discurso ya no llega. Este discurso antimapuche, responsabilizándolo de los incendios, no lo cree nadie, pero poco importa si se cree o no, en tanto y en cuanto la gente no salga a las calles. Esto es importante decirlo. Todo este discurso se desmorona en cuanto vayamos a hacer, o seamos, perdón dicho, miles en las calles. Por eso es importante apoyar a la prensa alternativa. A nosotros nadie nos baja guita como los que le bajan a estos miserables. Bueno, te voy a pedir que te suscribas al canal, que aprietes la campanita, que comentes, que denuncies, que compartas esta información. Es un trabajo tedioso que tuve que hacer, me llevó 2 días entre una cosa y la otra. Y bueno, que aportes al canal. Nosotros no tenemos... Primero, que no nos financia nadie. Segundo, que esta campaña de aporte la comencé hace poquitos días. Y tercero, que pasa con la mayoría de los periodistas críticos y que trabajan en el medio alternativo, tenemos otro laburo. En mi caso, el de la docencia. Estoy todo el día laburando en una escuela. Si hubiese más aporte a Prosa Urgente para desarrollar el canal de YouTube, para escribir más informes, para difundir en redes sociales, yo tendría más tiempo para que este tipo de reflexiones e incluso de entrevistas y demás lleguen a cada vez más gente, porque, insisto,
Tendré un medio de comunicación chiquito, alternativo y demás, pero llegamos, ¿eh? Ojo, en la última semana, más de 1 millón de personas visitaron el muro de Facebook de Prosa Urgente por la cobertura que se hizo de los incendios. ¿Podría haber sido mejor la cobertura? Y sí, obvio, porque si yo tuviese la plata para dirigirme a Cordillera, me compraba un pasaje y me iba a Cordillera, por ejemplo. Ahora voy a tratar de cubrir una semana clave en el Mendozazo, porque va a haber un caravanazo a la zona de Uspallata, que es donde va a estar el proyecto San Jorge, o donde pretenden instalar el proyecto de San Jorge, y se va a impulsar una delegación de distintos puntos de la provincia cuyana. Y bueno, voy a estar 2, 3, 4 días en Mendoza. Estate atento al muro de Facebook de Prosa Urgente, a mi cuenta de Instagram, y sobre todo al canal de YouTube y al blog de Prosa Urgente. Voy a estar volcando información todo el tiempo. Te pido por favor que colabores, porque cuanto más colabores, más posibilidades de cubrir o mejor este proceso voy a tener. Nos estamos viendo.